lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM. En la FM, las noticias como son. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se refirió en la FM al retiro de las visas a por lo menos 2 magistrados de las altas cortes como una aparente forma de presión en temas clave del acuerdo de paz y la extradición. Está con nosotros el doctor Jaime Arrubla, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña en diferentes oportunidades, sobre todo para interpretar temas legales, pero en esta oportunidad, por supuesto, como miembro del ala de nuestro país, pues es importante conocerlo y conocer qué piensa como expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrubla, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Todo un gusto estar con ustedes, el equipo de trabajo, muchas saludos y sobre todo los oyentes de la FM. Doctora Arrubla, hemos puesto como tema del día la FM, injerencia o derecho, y cuando decimos derecho nos referimos al supuesto derecho que tiene Estados Unidos a admitir a quien quiera en su nación. ¿Esto es injerencia o es derecho de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, hasta que uno no conozca a fondo cuáles son las razones o los motivos que los tiene que haber conforme a las leyes norteamericanas para que ellos hayan cancelado unas visas que están en un derecho soberano, pues sería muy apresurado emitir juicios. Yo lo único que le digo es esto, por la experiencia. Mientras yo fui presidente de la Corte y magistrado, con los Estados Unidos, su gobierno, su Departamento de Justicia, su Departamento de Estado, su embajada, tuvimos unas relaciones del mayor respeto y la mayor colaboración. Y obviamente que había temas difíciles, complicados, extradiciones, y siempre obtuvimos esa mejor relación y mejor colaboración. Yo me resisto a creer que estén algún país utilizando el tema de las visas para presionar decisiones judiciales. Eso no me cabe en la cabeza porque decisiones que afecten intereses siempre han habido y ese no es el mecanismo. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos o esta administración está alineada con los intereses de esta administración en Colombia también. Es decir, si le estuvieran negando la visa a los magistrados, retirando la visa a los magistrados, porque tuvieron posturas disidentes a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque sobre la JEP o a la extradición, que es otro de los puntos que ha venido defendiendo el presidente Iván Duque, pues tampoco sería de esperar que el gobierno colombiano se pronunciara radicalmente frente a esto, simplemente porque los están apoyando. Es que mire, yo creo que el gobierno está siendo prudente, que es lo que tiene que ser. Es que ¿de dónde acá que es por eso? Eso es una conjetura que se viene creando desde la semana pasada y yo no creo. Es que, mire, es un magistrado de la sala penal, las decisiones son de toda la sala, son 9, y son 2 magistrados de la Corte Constitucional, y las decisiones son de los 9, no son de 2. Es más, a uno ya parece que se aclaró la cosa y le volvieron la visa. Yo creo que hemos hecho un alboroto y hay que esperar de que esto funcione por los canales adecuados, y los canales adecuados son la Cancillería, independientemente de cuál sea la línea de pensamiento de este gobierno y del gobierno de los Estados Unidos. Es que nadie puede estar por encima de la ley, y hay leyes migratorias, hay leyes que señalan, eso no es una cosa caprichosa. Algo debe haber, hay que averiguar qué es, hay que ver cuáles son los motivos, se pueden averiguar a través de Cancillería. Estoy seguro que se darán explicaciones, porque eso siempre ha sido así. Hoy, de los magistrados que están en la Corte, ¿cree usted que van a votar con libertad algo que tenga que ver con la ley estatutaria de la JEP, viendo lo que le pasó a los magistrados Lizarazo y Fajardo? ¿No cree que se lo van a pensar al momento de tomar una decisión? Tienen que votar con absoluta libertad. Es que la independencia judicial es un derecho ciudadano, y el juez que tiene esa investidura tiene que ser independiente, pase lo que pase.
un juez no se presiona. Un juez de alta corte es un juez independiente y él debe actuar como tal. Entonces, doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Ha sido un gusto. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Pensaron los hacedores de semejante maroma para evitar que los narcos de las FARC y sus socios no fuesen extraditados, que el gobierno americano se iba a tragar ese sapo y a quedarse quieto. Creyeron que extender la impunidad de los narcos, de las FARC, a aquellos que siguieran traqueteando incluso después de firmados los acuerdos, como en el caso del bandido de Jesús Santrich, ¿se quedaría sin una reacción de los Estados Unidos? Hombre, claro que no. Como siempre ha ocurrido cuando nuestro Estado queda a merced de los capos del narcotráfico, ahí está el tío Sam apuntando hacia aquellos que lo permiten y arrancaron con toda. Los gringos no se arrugan cuando de poner orden se trata. Quitarle las visas a algunos operadores judiciales que desde sus escritorios toman decisiones en contra de la ley, pero sobre todo en contra de lo que dijeron las urnas cuando ganó el plebiscito, el no, para garantizarles a los mayores narcos del mundo que no sean juzgados por los jurados norteamericanos, es solo la punta del iceberg de lo que pueden ser las medidas de los gringos para enderezar lo que en muchas ocasiones se ha intentado torcer, pero que afortunadamente ellos nos han ayudado a encarrilar. El tío Sam seguirá destapando la cloaca en la que se ha convertido la justicia colombiana. Vendrán muchas sorpresas, hay grabaciones y negociados de toda índole. Esto apenas comienza, porque es claro que nuestra justicia hace años se prostituyó. En la FM, las noticias como son. El general William Salamanca, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, entregó en la FM el balance de la celebración del Día de la Madre en Colombia. Indicó que el homicidio disminuyó un 12% pese a 110 muertes registradas. Hay noticia importante, ha empezado la rueda de prensa sobre la violencia registrada durante este fin de semana del Día de la Madre. José David Rodríguez, ¿qué información tenemos? Adelante. Sí, Luis Carlos y oyentes, en estos momentos interviene el general Carlos Rodríguez, él es director de tránsito. Cifras que se están dando a esta hora, 110 muertes registradas en el Día de la Madre por tema de celebración. Precisamente, general, muy buenos días, estamos en directo para la FM con Luis Carlos Vélez. ¿Nos puede regalar de nuevo el balance de tema de cifras en la ciudad por el tema del Día de la Madre y en el país en general? Habla el general William René Salamanca, director de la policía. Con mucho gusto, saludos a Luis Carlos, en la mesa de trabajo de la FM y a los oyentes. Sí, comentar que infortunadamente el licor es el causante de esa expresión de violencia que se registra en estas celebraciones. Así las cosas, nosotros registramos desde el viernes anterior al día domingo anoche, a las 24 horas, en comparación con el año anterior, registramos que 110 personas perdieron la vida, una cifra preliminar. La cifra del año anterior fueron 126, según cifra de medicina legal. Destacamos una reducción importante en las lesiones personales. El año anterior registramos 1.023 y este año 247. Aún hay violencia intrafamiliar porque registramos 535 este año y el año pasado 611. También destacar que en esos procesos o actividades de control de la Policía Nacional encontramos más de 1.549 personas portando armas cortopunzantes en establecimientos públicos. Capturamos 1.336 personas por deudas con la justicia. No tuvimos hechos que lamentar con balas perdidas, y aquí también destaco el buen comportamiento de los colombianos que están tomando conciencia en ese sentido. Recibimos 205.698 llamadas a la línea de emergencia, se atendieron 140.053 y de esas hubo atenciones de la policía en actividades de riña por más de 17.000 atenciones. Finalmente, destacar esa labor articulada de la policía con las autoridades locales, departamentales y regionales. Estuvimos acompañados de alcaldes
secretarios de gobierno, secretarios de seguridad, secretarios de salud, secretarios de educación, inspectores y comisarios. General, muchísimas gracias por estar en la FM con Luis Carlos Vélez. Luis Carlos, pues precisamente entonces esos son los datos que está entregando a esta hora el general William René Salamanca. Él es director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Estas entonces son las cifras: más de 110 personas fallecidas, hubo una reducción en comparación al año anterior. Gracias, José David. Los reportes en vivo desde la rueda de prensa de la policía con el director de Seguridad Ciudadana, el general Salamanca. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. El dato de Cristina. Doctora Cristina, este fin de semana hubo un movimiento político muy importante en el liberalismo relacionado con la Casa Char. Algunos lo han empezado a llamar el Pacto de Giardino. Es un restaurante en Barranquilla. Se reunieron César Gaviria Trujillo y Fuad Char para concretar algunos detalles que esta semana se van a hacer públicos a la gente de Cambio Radical, y esta semana también van a tener un poco la inyección de Germán Vargas Lleras. ¿Qué se está moviendo en este cotarro político? Mire, Luis Carlos, las personas que asistieron al almuerzo, ese almuerzo fue el viernes a las 12:30 del día en la casa de Mauricio Gómez, que es el senador liberal, vocero además de este partido, y asistieron, como usted lo dice, César Gaviria, Fuad Char y el senador Arturo Char. Ahí hablaron y empezaron a mirar qué iban a hacer para las próximas elecciones. Lo primero que dijeron: ¿cómo vamos a vencer a Petro? Se habló de Petro en esa reunión, y lo que es necesario, según ellos, es que se haga un gran pacto por el liberalismo y que se unan todas las fuerzas liberales en torno a una candidatura. Pero ahí también se habló de uno de los temas que hemos oído en las últimas semanas, que es quién va a ser el gobernador o la gobernadora de Atlántico. Y la decisión ya está tomada, será Elsa Noguera, que usted sabe que Elsa además es muy cercana a Germán Vargas, y nos cuentan que Germán estaba furioso por esta reunión, primero porque creyó que Elsa Noguera estaba en la reunión y un poco sentía que como Elsa había sido su candidata vicepresidencial, que han sido tan cercanos, pues que lo estaba como traicionando, pero pues esto no era cierto, porque Elsa no asistió a esa reunión, y el próximo miércoles se reunirán Fuad Char, Germán Vargas Lleras y Elsa Noguera para mirar la candidatura, pero lo que es cierto es que ella se lanzará o por firmas o por la unión de varios partidos. En esa misma reunión también se habló de qué va a pasar con las otras candidaturas en otros departamentos. Usted sabe la fortaleza que tiene el partido Cambio Radical en la costa, si se van por el liberalismo, si se van por, como le digo, la alianza de varios partidos, o si muchos de ellos se van por firmas. Acordémonos que Fuad Char ya se había reunido hace unos años con el presidente Gaviria y estuvo a punto de abandonar a Cambio Radical por irse por el liberalismo, pero en las últimas horas de eso fue hace como 7 años, Germán Vargas logró convencerlo de que se mantuviera en Cambio Radical. Estamos a la espera de qué va a pasar el miércoles en esa reunión y ver si los Char se quedan en Cambio Radical o si definitivamente se van para esa gran propuesta de unir el liberalismo. Buena Doctora Cristina, pero es que aquí el rollo, William, perdón, el rollo aquí importante es que la doctora Elsa Noguera se va por la gobernación del Atlántico por el Partido Liberal. No, pero como cofirmante. Lo que se está buscando es que este respaldo del Partido Liberal se le sume el de Cambio Radical. Eso es lo que están buscando, ¿no? Claro, pero una alianza más grande. Pero no han tomado la decisión, porque lo que se habló en la reunión es que muchos de los candidatos se pueden ir por firmas. Incluso
Elsa Noguera se podría ir por firmas. Pero obviamente lo que quieren es una gran alianza de todos los partidos, sí. Para poder, pues para que sea una fuerza mucho más grande y entre todos tener la mayor cantidad tanto de gobernaciones como de alcaldías. ¿Y todo esto para qué? Pensando en las próximas elecciones presidenciales. Y ahí obviamente se habló de la candidatura de Alex Char, que un poco lo que se dijo en la reunión es que la gente está aburrida, de gente acartonada, de gente de Bogotá, que se necesita alguien cercano al pueblo, cercano a las necesidades del pueblo, y que mejor de un tipo con jeans, cachucha, que eso es lo que necesita el país, según lo que dicen. Yo no estoy diciendo esto, esto fue lo que se habló en la reunión, y por eso volvió a salir el tema de Alex Char para participar en las próximas elecciones. Que la declaración fue así de sencilla. Mire, para ganarle a personas con tanta fuerza como Gustavo Petro, un cachaco tradicional no puede. Eso tiene que ser un tipo que sea de camiseta remangada, jeans y gorra, y hablado que costeño, le guste al pueblo. Porque así, con la misma fórmula de los cachacos, están equivocados. Eso es lo que se dijo, me cuentan dentro de la reunión. Y lo que me cuentan también es que ha quedado claro, doctora Cristina, que, hombre, pues se está demostrando desde la costa atlántica que se pueden hacer alianzas entre partidos y no solamente depender del aval de Cambio Radical. Hombre, se arranca con esto de Elsa Noguera, con la cofirma, correspaldo, llámelo como usted lo quiera llamar, del Partido Liberal. Pero eso es una señal para que entienda Pedro. El miércoles se sabrá si los Char siguen en alianza con Germán Vargas o si definitivamente ese matrimonio se acabó. El miércoles sabremos a ciencia cierta qué está pasando ahí adentro. Lo interrumpí, William. No, es que el nombre de Elsa Noguera es ligas mayores, peso pesado. Ella consiguió el milagro económico de Barranquilla que estamos viviendo hoy, y seguramente que a esa misma y con esa misma estrategia es que le van a apuntar a la gobernación. Ahí es moñona. Los Char nunca han hecho moñona en el Atlántico. Todo el mundo, es decir, siempre ganaban la alcaldía y perdían la gobernación. Por eso ahora, con una sagacidad y un olfato político sorprendente, ellos dicen no, vamos a ganar con la alcaldía, con Jaime Pumarejo, un ministro de vivienda que duró creo que una semana, y que fue también, digamos, llevado a ese cargo por Germán Vargas Lleras. Y Elsa Noguera, que también fue ministra de vivienda de Germán Vargas Lleras, para la gobernación. Y fórmula vicepresidencial. Pero la jugada clave es la que dice Cristina, es qué va a pasar si el liberalismo va a ser la nueva Casa Char. Doctora Cristina, a todas estas, ¿qué pasó con Varela, que es el esposo de Rochi Stevenson, compañera del canal Caracol, que tenía todas las intenciones? ¿Él sigue en esto de la gobernación? Pues es que ellos saben perfectamente que si no cuentan con la Casa Char es muy difícil ganar. Acordémonos, peleó contra los Char, o pues se candidatizó. ¿Se ha visto mi voz? Lo mejor es partir siempre la palabra, doctora, que usted dice candidatizó. Mil gracias, William, tan divino como siempre. Pero ya se fue en contra de los Char y no le fue muy bien. Entonces, pues el que se lance sabe que si no cuenta con el apoyo de ellos, va a ser casi imposible salir. No para la gobernación. Para la alcaldía sí se aplica esa regla, porque los últimos gobernadores sí han tenido como la anuencia, pero los últimos gobernadores son de ascendente liberal. Sí, pero Varela, acuérdese que perdió contra Eduardo Verano. ¿Y sabe por qué ganó Eduardo Verano? Porque lo apoyaron los Char. Ellos lo que pasa es que siempre esperan, los Char siempre esperan en la gobernación, porque un poco lo que Alex Char siempre ha dicho es que no le gusta tener como todo, o sea, que se demuestre que son los dueños absolutos del Atlántico. Entonces, por eso ellos siempre han jugado con la alcaldía, que además saben que el poder real está en la alcaldía y no en la gobernación. El que tiene el poder, son los de la plata. Claro, son los que tienen la plata, son los que pueden hacer las obras. Entonces, finalmente, para ellos la gobernación siempre ha sido como, no le han puesto la atención, nunca le han puesto tanta atención, pero ellos saben que siempre entran a jugar porque los votos de los Char son los que definen la gobernación. Y la vez pasada, frente a Verano y Varela, pues esos votos fueron los que hicieron que ganara Verano. Me pasaron ya
el audio de Fuad Char hablando después de la reunión. Escuchemos. Van a acompañarnos en la inscripción con Cambio Radical y el Partido Liberal, y seguramente el Partido Conservador también va a estar en esa inscripción, y bueno, muy contentos por todo ese respaldo para el CITA, ¿no? Seguramente que el CITA va a ser una gobernación extraordinaria. El CITA va a ser una gobernación extraordinaria. Ya está. El CITA, ¿no? El CITA, no la exministra ni la exalcaldina, el CITA. Que hace parte de la familia. El CITA, eso es Cristinita. El CITA, a ver si sale a la gobernación. Ya está eso en ciernes y veremos, como dice la doctora Cristina, si esta semana se organiza un arreglo entre la Casa Char y Cambio Radical, o simplemente ya va a haber una partida definitiva de cobijas. ¿Puedo titular? Señora. La hegemonía de los Char en el Atlántico. No, pues, descubrió el agua tibia. Gracias, Fer. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Jaime Lombana, abogado demandante del ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, dio a conocer en la FM que la periodista María Jimena Duzán, en su columna Los Intocables, publicada en la revista Semana, se equivocó y debió consultar todos los ángulos para escribirla. Está con nosotros esta hora Jaime Lombana. Él es uno de los abogados del Grupo Aval. Doctor Lombana, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos para interpretar esta columna tan importante que se está moviendo tanto hoy y que tiene tanta información. Pues Luis Carlos, yo primero que todo quiero expresar mi respeto a la periodista María Jimena Duzán, pero pues lamento que ella ni siquiera haya escuchado la otra versión de los hechos. Me parece que con mucho respeto y con mucho comedimiento yo le hubiera explicado que el doctor Robledo la estaba engañando. Por ejemplo, nadie ha dicho, ni la opinión pública no conoce, que el superintendente, que el procurador que archivó el caso, ella dice que con todo el mérito en derecho, trabajó en la Superintendencia de Industria y Comercio durante años. Me parece a mí que ese es un argumento que ha debido conocer ella antes de escribir su columna, porque sin duda alguna, ese paso durante años por la Superintendencia de Industria y Comercio del primer procurador, el que archiva el caso sin practicar una sola prueba, sin escuchar ni siquiera la versión libre de las personas denunciadas, y en toda la columna no se menciona por qué yo denuncié al señor Robledo, al señor Sánchez y al señor Francisco Mel. Yo agradezco este momento para explicarle a la opinión pública cuáles fueron las razones de esa denuncia. Les digo una cosa, escucharon a un funcionario del Grupo Aval durante horas incriminándolo sin la presencia de un abogado, un funcionario que tampoco era jurista, que tampoco era abogado de profesión. Esa regla de oro del debido proceso claramente es una falta a la Constitución colombiana consagrada en el artículo 29, que es toda persona tiene derecho a no autoincriminarse, a que no se le acuse sin la presencia de un abogado y que esa persona tenga el derecho a no incriminar a sus parientes, como era en este caso al doctor Diego Solano, a quien durante toda la diligencia buscaron incriminarlo conjunto a su esposa, una funcionaria que trabajaba en una entidad internacional. También denuncié porque el interrogador de la Superintendencia de Industria y Comercio le cambiaba las respuestas, lo amenazó y lo engañó durante el interrogatorio. De nuevo, repito, sin la presencia de un abogado, regla de oro esencial de la democracia, Luis Carlos. Esa es una conquista de los ingleses que viene desde el Bill of Rights, consagrado también en la enmienda quinta de la Constitución americana, en el artículo 38 de la Constitución japonesa y en la Constitución colombiana. Tener derecho a un abogado, tener derecho a que no se le amenace ni se le engañe en una diligencia judicial, como era en este caso de derecho administrativo sancionatorio, liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Robledo igualmente mintió cuando afirmó que había un correo donde un alto funcionario de Aval escribía "manténgame informado". Ese correo no existe, es una afirmación falsa, falaz, mentirosa, carente de veracidad. Tampoco le comentó eso el doctor Robledo a la periodista María Jimena Duzán, y por eso pues creo que es nuestra obligación aclararle a la opinión pública que lo que está escrito en esa columna no es cierto, no corresponde a la verdad.
se habla también de un conflicto de interés y desgraciadamente a veces una mentira repetida tiende a convertirse en verdad. Ahí no hay ningún conflicto de interés. El propio pliego, el prepliego, consagraba en la sección 1.10.7 dentro de las funciones de los funcionarios estructuradores del IFC, que perfectamente, como estaba en plena promoción el preproyecto de esa licitación, tenían la obligación de comunicarse con los posibles participantes privados. Luego, en derecho, ahí no hay ningún conflicto de interés, tema que tampoco abordó la columna, una columna pues que es muy fuerte, en el mejor estilo periodístico de María Jimena, a quien insisto en todo mi respeto y todo mi aprecio, pero oculta esa columna, claro, por manipulación de Robledo, hechos que no corresponden a la verdad. Y me parece a mí importantísimo afirmar que en Colombia, sea quien sea, cualquier ciudadano tiene derecho a que se le interrogue sin engaños. Esa es una regla que los abogados llamamos el principio del nemo tenetur. Nadie puede buscar representarse a sí mismo cuando lo estén incriminando. Es decir, esas prohibiciones probatorias que infringió Robledo, Sánchez y el superintendente Melo constituyen, el no violar esas prohibiciones probatorias constituyen ese núcleo esencial de un proceso sancionatorio o de un proceso penal, y es el fundamento de un Estado de Derecho. Por eso fue que yo denuncié, Luis Carlos, y seguiré denunciando cada vez que encuentre un funcionario arbitrario, un funcionario mentiroso, un funcionario vanidoso, perseguidor, que rompa las reglas del debido proceso y de la Constitución colombiana, independientemente de quién sea e independientemente de lo blindado que se crea. Doctor Lombana, déjeme hacer una pregunta precisa. Claro. ¿La salida del doctor Robledo tiene que ver algo con lo de Odebrecht, con lo de Grupo Aval? Por ley, el presidente Santos, que es era mucho más cercano a Robledo y a María Jimena Duzán que a mí, hizo un decreto presidencial donde era obligatorio el retiro de él a los 4 años. No retirarse constituía una infracción a la ley. Y resulta que la ley la tenemos que cumplir todos los colombianos. A mí me parece irónico el título de los intocables. El que se cree intocable es Robledo, y desgraciadamente creo yo que si la María Jimena Duzán, a quien le reconozco toda la transparencia del mundo, me hubiera llamado, pues yo le hubiera dado estos argumentos, y estoy seguro que la columna hubiese sido un poco más equilibrada y no tan dura y ofensiva para conmigo, para con las personas que represento. Otro punto, ella dice que yo denuncié como abogado de Aval. Eso tampoco es cierto. Yo sí soy abogado de Aval, claro que soy abogado de Aval, pero yo denuncié a título personal, y cada vez que me encuentro una arbitrariedad yo no le pregunto a nadie, yo la voy y la denuncio. Esa es una indignación académica que me surgió. Como le digo, cualquier abogado que me esté escuchando sabe de esa regla sagrada del nemo tenetur, que todos los juristas, desde Belling, Roxin, los grandes juristas alemanes, españoles y colombianos, saben que existen unas prohibiciones probatorias. A nadie se le puede interrogar con amenazas y engaños. A nadie se le puede interrogar como acusado sin la presencia de un abogado. Eso lo entienden los no juristas, eso lo entiende cualquier ciudadano del común. ¿No le parece que el giro que ha dado, y usted lo dijo, la Superintendencia de Industria y Comercio de cara a la OCDE, porque es una de las 3 superintendencias protegidas por estos acuerdos que hicimos en las prácticas de las prácticas económicas de este club de países, que la superintendencia haya dado un giro completamente del que tuvo en la anterior administración a lo que hoy tiene, y que mandemos un mensaje sobre todo para las empresas multinacionales, como que aquí en Colombia las leyes son de acuerdo al funcionario y no a la institución? Yo comparto plenamente su observación, Fernando. Es que la propia Corte Constitucional, en una sentencia que es la C-248-2013, habla de que se debe cumplir un debido proceso en materia administrativa para ejercer el derecho de defensa y el derecho de contradicción. Cualquier observador objetivo que mire lo que yo denuncié, Fernando, tendrá que caer en cuenta que precisamente lo que exige la OCDE es eso, un juzgador objetivo.
Y el señor Robledo, de tiempo atrás en la superintendencia, venía violando reglas sagradas del derecho. Tanto que la Corte Constitucional acaba de fallar obligando algo que era evidente, ¿no? Que una superintendencia para practicar pruebas, por ejemplo, acceder a correos privados, acceder a computadores privados, la correspondencia de una persona, requiere orden de juez. Doctor Lombana, muchas gracias. Muy amable por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. En la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Comenzaron las semifinales del fútbol profesional colombiano, repartidas en 3 días, sábado, domingo y hoy habrá fútbol. Hoy se estrenarán en este camino hacia la final Deportivo Cali y Deportes Tolima. En el primer grupo que cerró la participación, Millonarios ratificó su muy buena campaña y venció al América de Cali, un equipo que no le gana ni a Nacional ni a Millonarios, lo que hace que regresó a la primera división. O sea que América ha tenido un tortuoso camino frente a sus clásicos rivales. En el derbi local, frente al Deportivo Cali, sí ha logrado victorias, 3 en 10 partidos. Pero ni con Millonarios ni con Nacional, y lo de Nacional es más grave porque no le ha podido marcar ningún gol, lo que hace que regresó el equipo escarlata a primera. Las cosas no cambian simplemente por un sorteo o por reiniciar el campeonato apenas con 8 equipos. Millonarios fue el mejor del todos contra todos y sigue siendo el mejor equipo del campeonato. Ayer se deshizo con alguna dificultad porque se quedó con 9 hombres del América, pero fue mucho más que el América. Nacional, que atraviesa un camino, un sendero lleno de irregularidades, logró un puntazo en Barranquilla, sin atacar, defendiéndose todo el tiempo, frente a un Junior que cambió con el regreso de Comesaña, que ataca más, pero que no define. Tiró 39 centros y solamente ganó 1, e hizo figura a los 2 centrales, o figuras, porque fueron 2, a los 2 centrales del equipo verde. Hablo de Bocanegra y Enríquez. Partido 0-0. Y el Pasto, que puede ser la piedra en el zapato para Millonarios, también a lo largo del campeonato había hecho una muy buena actuación y la ratificó en el primer compromiso frente al Unión Magdalena. Comenzó el camino hacia el título, prohibido fallar, pero se mantienen las constantes que el torneo de 20 partidos, clasificatorio para esta instancia, dejó. Las cosas no cambian en 8 días y menos en el fútbol. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, replicó en la FM lo dicho por el abogado Jaime Lombana. Vamos a esta hora con el doctor Pablo Felipe Robledo, ex superindustria y comercio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FM. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de la FM. Doctor Robledo, de nuevo, a mí no me gustan las emboscadas y por eso hicimos una entrevista, como lo hemos coordinado desde la parte editorial, y hacemos esta otra sin que ustedes dos entren a la disputa, sin que se les haya advertido. Me parece que no sería justo con ninguna de las dos partes y sobre todo por lo grave y lo delicado de cada una de las afirmaciones. Doctor Robledo, de nuevo, gracias por acompañarnos. Estábamos hablando con el doctor Lombana, la columna que escribió María Jimena Duzán durante este fin de semana, que es un tema tan importante, que es el tema de Odebrecht, que es el tema del Grupo Aval, es el tema de las investigaciones, es el tema de la SIC. Hablando con el doctor Lombana, y quiero empezar por ahí, su punto es que usted prácticamente engañó y omitió varios detalles para que María Jimena Duzán escribiera la columna que escribió. ¿Usted engañó a María Jimena Duzán? No, pues ¿cómo se le ocurre? Si es que nada tengo que ver yo con la columna de María Jimena. Eso es una falta de respeto a una periodista de los quilates de María Jimena. Ella se enteró de una información, revisó unas decisiones de la Procuraduría y escribió su columna. En el fondo, lo que dice Lombana, el doctor Lombana, y su postura es que usted realmente durante estas audiencias en la SIC
se cambiaron las respuestas de los implicados, no había presencias de abogados, se intentó hacer que un esposo culpara a su esposa, que hubo una serie de eventos que no corresponden a la legalidad ni a la transición normal de estos tipos de audiencias. ¿Usted qué responde ante esas acusaciones? Pues es que, diríamos, el doctor Lombana, al decir eso, pretende criminalizar el derecho a la competencia y traer seguramente una cantidad de reglas del derecho penal, que es lo que él maneja, a los procesos administrativos. Lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, mientras yo fui superintendente, mientras lo fue el superintendente José Miguel de la Calle, Gustavo Balbuena, Jairo Rubio, adelantan las investigaciones administrativas de la misma manera que nosotros las adelantamos, porque esas investigaciones pues están reguladas en el Código Contencioso Administrativo, en las normas de competencia, en el Estatuto de Consumidor, y es claro que, diríamos, la superintendencia, en ese sentido, todas las investigaciones las ha adelantado igualito. El cartel del papel higiénico, del cemento, del azúcar, de los pañales, el caso de Odebrecht Ruta del Sol, luego, pues, esas afirmaciones del doctor Lombana, pues, no tienen ninguna fundamentación, porque nada nuevo nos inventamos nosotros en relación con la forma en que había que adelantar las investigaciones administrativas, ni en la Superintendencia de Industria y Comercio, ni en relación con lo que lo hace cualquier otra autoridad administrativa de inspección, vigilancia y control. María Jimena Duzán en su columna relaciona su salida con el hecho de que su salida de la SIC, de que 24 horas antes pues fueron imputados por su entidad, por su ex entidad, los directivos de Odebrecht, José Elías Melo, Diego Solano y también Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez del Grupo Aval. ¿Esa fue la razón por la cual lo sacaron a usted de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Hay alguna relación entre estos dos eventos? No, yo lo que creo es que eso hay que entenderlo en un contexto. Usted sabe que yo venía ejerciendo el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, lo ejercí durante 6 años. En el gobierno del presidente Santos, el presidente, siguiendo unas recomendaciones de la OCDE, expidió un decreto dándoles periodo fijo a los superintendentes, que dirían que acompañaban esos superintendentes de Industria y Comercio, Financiera y Sociedades al presidente de turno. Luego, cuando yo salí de la superintendencia, ya estaba el proceso de sucesión de mi cargo. De hecho, ya el gobierno del presidente Duque había iniciado un proceso de inscripción de quien quisiera ser superintendente y de selección del superintendente. Lo que María Jimena dice, luego mi salida era más temprano que tarde de la superintendencia, independientemente de las decisiones que tomara. Lo que María Jimena dice es que cuando yo voy y anuncio el pliego de cargos contra Odebrecht, contra altos directivos de Odebrecht, contra el Grupo Aval, de unas empresas controladas por el Grupo Aval y altísimos funcionarios del Grupo Aval, en 24 horas, de una u otra manera, se acelera el proceso de selección y el presidente nombra al doctor Andrés Barreto como mi reemplazo. Pero mi salida de la superintendencia era inminente, pero sí coincide con que esa decisión el gobierno la acelera bastante, pero, doctor, entonces, estando en el Pablo proceso Felipe, de relevo. Doctor Robledo, entonces, pero usted, en el fondo, ¿usted Sí. considera que eso se aceleró? ¿Que la razón por la cual Sí, yo creo aceleraron su salida fue eso? Yo creo ¿Sí? que coincide con que se aceleró la salida, pero le repito, diríamos, era inminente. Ese me parece que es un hecho pues que se iba a producir en 3 o en 5 o en 8 días o en 15 días, porque la salida sí era inminente. Acuérdate cuando ustedes me preguntaron si incluso yo tenía alguna pretensión de seguir siendo superintendente, categóricamente siempre dije que no. Muchas gracias, doctor Robledo. Eso A usted muy amable. Gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. María Jimena Duzán, autora del artículo Los Intocables, aseguró en la FM que a los altos directivos de Odebrecht no les ha pasado nada y asegura tener documentada la información. Está María Jimena Duzán, autora de la columna Los Intocables, una de las periodistas más reconocidas del país, una de las más leídas de la revista Semana. María Jimena, gracias por darnos unos minutos. Muchas gracias, muy gentil. Muy buenas
mañanas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos madrugando muy temprano. María Jimena. María Jimena, su columna ha causado gran revuelo en las últimas horas y la hemos podido leer y la hemos estado analizando. Hablamos primero con el doctor Lombana, ahora hablamos con el doctor Pablo Felipe Robledo y por supuesto tenemos que hablar con usted, que es la autora de la columna. Muy temprano, cuando hablamos con el doctor Jaime Lombana, él decía que la respeta mucho, que la admira mucho, pero que a usted la engañaron en esta columna y que no le dieron los detalles suficientes para escribirla y que ustedes no llamaron a la gente del Grupo Aval para escuchar la otra parte de la historia. ¿Es cierto? ¿Es cierto que solamente se habló con esta parte y no necesariamente con la otra? No, ¿Y que la engañaron? No. Mire, yo respeto mucho al doctor Lombana, pero lo que pasa es que en esta ocasión yo tengo los documentos. Simplemente lo que pasó fue que se presentó una queja y él tiene todo el derecho en presentar la queja. Es una queja disciplinaria, ¿no es verdad? Yo tengo el documento. Entonces lo que hice fue recoger el documento. Y además quiero decirle, ellos tienen todo el derecho de presentar quejas en todos los organismos que quieran. Pues de eso se trata el Estado de Derecho. Pero creo que también tenemos los periodistas todo el derecho, porque estamos precisamente en un Estado de Derecho, de sacar la información que tiene que ver con esas quejas y plantearla en un contexto. Eso fue lo que yo hice, no más. Sí, decía el doctor Lombana que el doctor Pablo Felipe Robledo, en varias de sus actuaciones, en este caso de la SIC, pues faltó algunos principios fundamentales del derecho, como por ejemplo que en estas audiencias que se realizaron a Diego Solano, a María Victoria Guarín, pues no hubo presencia de abogados, no hubo una transcripción fidedigna de las respuestas de las personas relacionadas, que eso es lo que lo motiva a él a presentar estas acciones. ¿Eso coincide con lo que dicen sus documentos? Sí, claro, eso es lo que él dice en la queja. Precisamente lo que dice en la queja es que cuestiona los métodos de interrogación, pero cuestiona pues todas las preguntas, la manera como se hacen las preguntas, la manera como se lleva el interrogatorio, y precisamente eso es lo que dice el primer procurador, motivo por el cual produce el auto inhibitorio que también tengo, ¿sí? Diciendo que no haya lugar a una investigación disciplinaria porque la queja tiene que ver con la forma como se hace la investigación. Entonces él le parece que eso no hay que, hemos dicho que eso es parte del oficio y la función lógica y propia que desempeña la superintendencia y que por eso no hay que investigarlos. También Lombana dice claramente que no está de acuerdo con la manera como él terminó el contrato, que eso es extralimitación de funciones. Y ese es un gran tema porque no sé si le preguntaron y yo no me meto en eso en la columna porque eso es parte del debate. Yo me acuerdo cuando Pablo Felipe decidió como superintendente terminar el contrato, me acuerdo que muchas personas dijeron que era un favor que le hacía Pablo Felipe al Grupo Aval. Y resulta que hoy vemos que el abogado del Grupo Aval lo pone una queja, presenta una queja disciplinaria que es aceptada por la Procuraduría hoy, precisamente diciendo que no, que mejor dicho, no era un favor para el grupo, sino que lo demanda por eso, o lo denuncia por eso. Entonces, también hay una cantidad de cosas que uno no entiende ahí. Yo no me meto a meterme si la decisión es, digamos, la correcta, porque esa no es mi historia. Mi historia es mostrar que hay una persona que fue y cumplió con su deber, que es Pablo Felipe Robledo, ¿sí? Uno puede estar en desacuerdo, en acuerdo en la manera como se hacen las cosas, pero que cumplió con su deber, ¿sí? Y obviamente, pues los abogados de las personas investigadas van a están contentos con el pliego. ¿Quién no está contento? Tiene todo el derecho de poner la queja. Me imagino que así funcionan las cosas. Pero lo que es absurdo, y sería absurdo, ¿sí?, en el país, es que las personas que cumplieron su deber, ¿sí?, que hicieron las cosas como son, ¿sí?, terminen empapelados, ¿sí?, y mientras tanto los investigados muriéndose de risa. Eso es, sí, porque es que aquí no están investigados. O sea, aquí
Hay una juez que mandó a investigar a Junior Sarmiento, ¿no es verdad? Precisamente por los mismos argumentos que se expusieron en el pliego de cargos que 8 meses planteó la SIC a cargo de Pablo Felipe Robledo. Entonces, digamos, las cosas se movieron porque ellos investigaron, ¿sí? Y ahora les están dando la razón en todas las investigaciones que se están haciendo a trancas y a mochas, ¿sí? Pero hoy, en ninguna parte están los altos directivos de Odebrecht, que están ni siquiera investigados. Altos directivos, no están investigados. De Odebrecht, ¿no? Tampoco del Grupo Aval. Una juez pidió investigación a Jun, pero no está investigado, los altos no están investigados. Entonces, en un país donde este tema no se ha investigado, y se ha investigado, lo poco que se ha investigado es por lo que han hecho ellos, imagínense. Y si a esos ellos los empapelan, pues dígale al país qué le va a pasar a la investigación de Odebrecht. Pues María Jimena, queríamos escuchar su opinión, muy atentos a su columna, como siempre, una columna muy buena, muy fuerte, la de este fin de semana. Muchas gracias, María Jimena. Muchísimas gracias a usted. En la FM, las noticias como son. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Y han comenzado a regresar una serie de narcos, paramilitares y agentes estatales que pagaron penas en los Estados Unidos y fueron deportados en las últimas semanas, y seguramente en las próximas semanas varios de ellos comenzarán a llegar al país. Tres cosas llaman la atención. Por un lado, como lo dice el New York Times, las bajas condenas que pagaron, 7.5 años en promedio, fueron las penas a personas que ingresaron miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, masacraron, torturaron y violaron. Mientras que los dealers, vendedores de crack en las calles de Nueva York o Washington, pagan en promedio 12 años. Lo segundo que llama la atención es que al final se comprobó que cuando fueron extraditados no dijeron la verdad, no ayudaron a la justicia, y muchos de los crímenes quedaron en la total impunidad. El mejor ejemplo es Jorge 40 o Hernán Giraldo, el hombre tal vez el más grande violador de niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que llegará en las próximas semanas. Y lo tercero es aquellas cuentas de los que defienden la extradición. Pareciera que es más delicado o es un crimen mayor traficar cocaína que violar, secuestrar, asesinar y torturar. O tal vez sea que los que defienden la extradición quieren ocultar la verdad. Pero bueno, ese es el balance. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. En Emprendedores FM, el exitoso empresario barranquillero Cristian Daes, CEO de Tecnoglass, quien ha instalado los ventanales de rascacielos en Estados Unidos, entregó detalles del éxito de su empresa. Emprendedores FM. 8 de la mañana, 25 minutos. Cuando yo le digo Tecnoglass, profesor Quijano, ¿usted qué se le viene primero a la cabeza? Pues es una empresa que conozco muy bien, no solamente porque es de las pioneras que cotizan en Nasdaq, sino que sabe que eso es muy complicado. Luis Carlos, yo le devuelvo la pregunta, si yo lo pongo a llevar un vidrio en el carro de mi casa a su casa, imagínate, pues estos señores llevan vidrios y ventanas de Barranquilla a cualquier ciudad de Estados Unidos, y cuando uno va a una ciudad en Estados Unidos, por ejemplo a Washington, uno pregunta, oiga, ¿y este edificio qué? Y dicen, no, esos vidrios son de Tecnoglass. ¿Usted se acuerda del chisme que le soltó el presidente Donald Trump al presidente colombiano Iván Duque sobre, yo conozco muy bien un empresario colombiano que me pone las ventanas en mis edificios en Panamá y en Estados Unidos? Pues se refería a esa empresa, Tecnoglass. Pues de hecho el expresidente Juan Manuel Santos lo cuenta en su libro sobre el proceso de paz. Pero sí, de nuevo, después de la entrevista que hicimos la semana pasada a Simón Borrero de Rappi, fueron muchos los comentarios, William, que recibimos sobre la necesidad de por lo menos intentar ir cambiando el tono en algunas noticias.
y hablar también de aquellas personas que le apuestan al país, hablar de aquellas personas que sacan adelante grandes proyectos, que son emprendedores y que nos hacen salir un poco de la misma retórica de siempre, de la izquierda, de la derecha, de la política, de la confrontación y el negativismo. Cierto, y esa entrevista de Simón Borrero marcó un hito sobre cuál debería ser el norte de nuestros contenidos, de resaltar muchas cosas buenas que se hacen, que están escondidas, porque es que la pelotera en las redes sociales y en los medios de comunicación no las dejan ver. Sí, pues esta entrevista también me parece muy importante y va en la misma línea, porque hemos hablado de Tecnoglass en diferentes oportunidades, hemos hablado de la compañía, hemos hablado de su éxito, el cual hace referencia el profesor Fernando Quijano, pero nos falta hablar un poco también de lo que está detrás de esa empresa, la inspiración y las ganas de hacer país que tienen sus dueños y sus líderes, como Cristian Daes, que es el jefe operativo de la compañía, Chief Operating Officer de la compañía. Señor Daes, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y buenos días a Fernando. Contento de estar aquí con ustedes. Doctor Daes, pues primero, felicitaciones. ¿Cómo nos está yendo hoy en la precotización del Nasdaq, que veo que los números están cayendo? Bueno, la verdad es que el precio de la acción nunca tiene que ver con el desempeño de la empresa. O sea, muchas veces las acciones suben o bajan especulativamente o por cuestiones de mercado, pero esto en nada afecta al desempeño de la empresa. En otras palabras, uno se preocupa por el precio de la acción el día que la piensa vender, pero mientras tanto se dedica estrictamente a vigilar que los números de la empresa estén bien, y eso es lo que hacemos todos los días. Señor Daes, quisiera hablar y empezar también esta entrevista con su inspiración. ¿Cómo es la historia de Tecnoglass? ¿Cómo llegan a ser la empresa, la empresota que son hoy? Bueno, empezamos en un garaje en el año 84. Teníamos un primo que nos invitó a un negocio de paneles solares, de hacer calentadores solares de agua, y como hay tanta radiación solar en la costa, nos pareció una buena idea. Le invertimos, la familia le invirtió $30,000, si no estoy equivocado, en aquella época, y comenzamos a trabajar en una empresa taller que éramos 6 personas, entre las cuales me incluyo, y a los 6 meses estábamos quebrados porque en esa misma época entró a la costa el gas natural en tubería, y los calentadores a gas los vendían a 24 meses de plazo sin intereses, cargados en la factura del gas, que entre otras cosas valía $1,000 en aquella época, y obviamente nos quedamos sin mercado. Y esa fue la primera gran crisis que tuvimos, y decidimos que, como somos emprendedores y no nos gusta cerrar empresas, bueno, ¿qué podemos hacer si los materiales son vidrio y aluminio para calentadores solares? Y se nos ocurrió que por qué no tratábamos el rubro de la ventana, y empezamos a darle duro al tema de la ventana. Crecimos muchísimo del año 85 al 94. Aprovechamos el boom de la construcción que hubo en Colombia en el 90 al 93, 94, y en el año 94, ya estando de un tamaño de, creo que las ventas eran de $13 millones al año, decidimos montar Tecnoglass, porque la primera empresa se llamaba, o se llama, Energía Solar. Sí. Cuando montamos Tecnoglass en el año 94, teníamos buena caja, teníamos, todos los índices eran fabulosos. Montamos esta planta con la ayuda del Banco de Colombia, que nos financió el 50%, y cuando terminamos de construir Tecnoglass, entró en crisis la construcción en Colombia, que fue aquella crisis que se extendió hasta el 99, que tuvieron inclusive que ayudar a los bancos a salir del problema, y obviamente caímos otra vez en una gran depresión, la compañía al borde del cierre, al punto que yo, cuando llegaba a la empresa, yo tengo un Sagrado Corazón de Jesús en la subida a mi oficina, y yo no le pedía que me dejara terminar el mes ni el año, yo le pedía que me dejara terminar el día. De ese tamaño era la crisis que teníamos en ese momento. Déjeme lo detengo acá. Estoy entendiendo entonces, señor Daes, que la empresa, que es hoy gran éxito mundial, regional,
fue un error, es decir, esto arrancó como una cosa y ustedes rápidamente recompusieron ese error y la sacaron adelante. Yo no conozco nadie que empiece con una fórmula original que termine con ella. Uno lo que no debe es variar el negocio, o sea, uno no debe salirse o dejar de creer en lo que uno está haciendo. Pero lo que sí te puedo decir es que ha habido 10 oportunidades dentro de la vida de Tecnolab en que hemos cometido errores que nos han servido para fundamentar lo que la empresa es hoy. Y todavía seguimos cometiendo errores que enmendamos y arreglamos para seguir fortaleciendo nuestro fuerte industrial. De las historias más bonitas que tiene Tecnoglass es el hecho de que la empresa ha estado en momentos a punto de quebrarse. ¿Quién lo creyera hoy? Una empresa que genera cientos de millones de dólares trimestrales, que se cotiza en Nasdaq, que le vende edificios a Donald Trump, que le vende vidrios al sur de la Florida. La empresa hubo un momento en que estaba a punto de morir porque no había capacidad económica para sacarla adelante. No solamente eso, sino que en el año 98, por ejemplo, que estábamos muy mal porque ya la crisis había tocado fondo de la construcción, cero construcción, la empresa no tenía activos, ya ni que no tenía activos para pagarle a los bancos, y la familia, mi papá decide meterle una bodega que costaba en esa época 2.000 millones como activo a la empresa para respaldar los préstamos que los bancos tenían. Y los bancos todos aceptaron refinanciarnos, menos uno que llegó y nos embargó y nos obligó a meternos en la ley 550, y la empresa estuvo en concordato durante 6 años. Es que las historias de éxito siempre vienen acompañadas de mucho sudor, de mucho cariño, de mucho emprendimiento y de mucho enfoque en lo que uno quiere. La gente se piensa que llegar a cierto punto que la gente llama éxito, porque nosotros todavía no nos consideramos exitosos, es cuando se consigue dinero. No, nosotros estamos persiguiendo un sueño mucho más grande, que es convertir a Barranquilla en un clúster de empresas que surtan todo lo que tiene que ver con los vidrios y ventanas y poder exportar $1 billón en ventanas, y ese es nuestro sueño. Nosotros no medimos el alcance de lo que hacemos por cuánta plata nos llevamos al final del año, sino qué tanto podemos fortalecer y qué tanta prosperidad le podemos generar a nuestros empleados y sobre todo a nuestra ciudad. Ahora, señor Dáez, hoy por hoy, y quiero irlo llevando lentamente al tema que estamos tratando de sacar acá hoy por hoy en Colombia hay mucho negativismo y a usted le ha tocado enfrentar etapas en Colombia muy complicadas, donde no hubo construcción, donde no había liquidez, donde hacer empresa era cada vez más complejo. Hoy por hoy escuchamos alrededor de nosotros muchas voces que dicen, es que esto aquí en Colombia, esto no va para ningún lado. De hecho, estábamos viendo la semana pasada cifras cada vez más grandes de personas que se quieren ir a vivir a España porque en Colombia para ellas no hay futuro. ¿En Colombia hay futuro? Colombia tiene no solamente hay futuro, sino que hay mucho futuro, y es mucho mejor y mucho más fácil hacer plata en Colombia que en otros países. En Colombia el ambiente se ha vuelto un poquito negativo porque nos acostumbramos a que todo tiene que ser malo, todo tiene que ser verle el punto de vista negativo, le buscamos problemas a las soluciones, pero yo que visito tantos países, que vendo en tantos países y que tengo empresas en tantos países, se da uno cuenta que Colombia es un país bendito, sobre todo por su mano de obra, porque la gente es extremadamente buena, inteligente, laboriosa, aman las empresas y las ayudan a salir adelante. Nosotros tenemos el país perfecto, simplemente tenemos que darle vuelta a esto. En Colombia la envidia es a tal punto que el problema de la gente no es que tú tengas. Ellos no quieren tener como tú. Ellos quieren que tú dejes de tener. Quieren igualarse por debajo, no por arriba. Y lo ideal es que jalonar a la gente a que haya mucha gente emprendedora, que monten empresas y que les vaya bien. Yo felicito, aplaudo, me siento contento, orgulloso. No conozco a la gente de Rappi, pero los aplaudo todos los días. ¿Por qué?
Están haciendo empresas, que la empresa podrá tener un problema, que ocupó un parque, que hizo el otro, que el tipo se atravesó, pero óyeme, están haciendo empresas, están generando empleo y estamos creando futuro en un país que además lo necesita. ¿Usted piensa, Luis Carlos, que es justo que Colombia, estando a 3 días de barco de Estados Unidos y a 2 horas en avión desde Barranquilla, Colombia le exporte menos de 6 o 7 billones de dólares al año a Estados Unidos en productos colombianos, porque el resto es petróleo, café, flores y carbón? No es justo. ¿Y por qué no es justo? Porque China le exporta 600 billones al año. Nosotros deberíamos, los empresarios, los emprendedores, montar empresas para poder suplirle al mercado regional y poder seguir desarrollando el país, llevándolo, ocupando a la gente, que no haya tanto trabajo informal y que sea más formal. En Colombia hay muchísimas oportunidades. Señor Dáez, usted habla de 2 puntos fundamentales. El primero, que me parece jocoso pero real, en Colombia desafortunadamente algunos están pendientes más de lo que tienen los demás y no necesariamente en lo que yo puedo conseguir como individuo. Pero segundo, sobre este ánimo negativo que se retroalimenta año tras año, día tras día. ¿Quién tiene la culpa de que estemos metidos en este tema de retroalimentar nuestros odios y retroalimentar nuestras divisiones y retroalimentar nuestras diferencias y no necesariamente estar buscando maneras para salir adelante de manera conjunta? Hombre, porque desde la educación, desde el colegio, deberíamos estar haciendo emprendedores. Las universidades deberían ser fábricas de emprendimiento. Nosotros nos tenemos que tratar de desenfocar de hacer empleados y hacer emprendedores. No que haya nada malo con ser empleado, absolutamente no. Todo lo contrario, las empresas necesitan gente trabajando en las empresas, pero necesitamos más gente jalando. Yo siempre pongo el ejemplo de un tren. Una locomotora puede con 20 vagones, pero ya cuando tú le empiezas a guindar 100, 500, 800 y 1000, la locomotora no es eficiente. Y es lo que está pasando. La gente cree que el Estado vive del Estado. El Estado vive de los empresarios. Los empresarios somos los que generamos los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado no se generan solos, ni crecen en los árboles. No, inclusive el petróleo, hay empresarios que sacan el petróleo y la mitad de las utilidades son de Ecopetrol, que es del gobierno. Pero lo que le quiero decir es, mientras no creamos en nosotros mismos y no incentivemos, aquí no va a pasar nada. Porque en el caso nuestro, yo quería ser industrial desde chiquito porque yo veía a mis vecinos, a los Gidi, que tenían la fábrica de Zipper Gidi, y uno iba a esa industria y era una industria perfecta. Era una industria con mucha tecnología, una industria de familia que vendía en todo el mundo, que exportaba a todos los países del mundo y que además tenía un producto de superior calidad. Y yo siempre quise ser industrial. Mi hermano y yo siempre queríamos ser industriales y nos incentivó a hacer lo que hoy somos. Cristian, y cuando uno lo oye y solamente se puede imaginar las dificultades que uno tiene o que ustedes enfrentaron al tener que enfrentar la posibilidad de cerrar la compañía, quedarse sin caja, equivocarse al principio en la proyección del negocio. ¿Qué lo ha mantenido a usted con esas ganas todos los días de no me voy a dejar vencer, no me voy a dejar vencer, me voy a parar frente a esta adversidad, voy a tratar de salir adelante, no me voy a dejar vencer? ¿De dónde saca esa energía? Bueno, ese es precisamente lo que heredamos de mi mamá, la tenacidad, las ganas de seguir, la convicción de que cuando uno tiene la conciencia tranquila, uno le tiene que dar duro hasta el último suspiro. Y yo te digo algo, yo cuando no tengo problemas me preocupo, y me preocupo porque se tiene que estar cocinando algo grande. Yo pienso que los problemas son oportunidades. A mí no me pagan el sueldo por salir a dar entrevistas, ni por pasarla bien, ni por ir a cócteles. A mí me la pagan por resolver los problemas. Y yo estoy 24 horas al día resolviendo chicharrones, recibiendo golpes, recibiendo decepciones. Mira, hemos recibido noticias, hemos estado en la fábrica en tensión muchas veces
por pura envidia de la gente, y a uno le toca salir a olvidarse de que el mundo exterior existe y seguir haciendo lo correcto. Sí. Nosotros no nos paramos nunca a quejarnos. A mí no me importa si el dólar está a 3.300 o a 1.500, ni si el presidente de turno es Santos, es Gaviria, es Duque o el que venga. Yo tengo que seguir haciendo lo correcto y tengo que seguir trabajando, porque yo no, uno o se decide hacer la parte que le toca, o tu futuro está en las manos de los demás, y yo no quiero que mi futuro esté en manos de nadie, sino de Dios. Señor Daes, muy buenos días, le habla Fernando Quijano. Una pregunta que siempre se hace, una reflexión que siempre se hacen los emprendedores y las personas que nos siguen en la FM, que estos temas de emprendimiento siempre les genera especial interés, es ¿por qué en Colombia emprendedor es sinónimo de joven? Y no pasa como en Estados Unidos, donde el emprendedor es una persona que ha pasado 30, 25, incluso hasta 40 años en una empresa. Y la pregunta concreta es, ¿el emprendimiento es cosa de jóvenes o cosa de viejos? No, el emprendimiento, mira, yo todos los días me levanto con ganas de hacer más empresas, y no solamente en Tecnolab, sino vivo soñando de qué otras cosas podríamos hacer. Inclusive incentivamos a que mucha gente cerca de nosotros que ha montado empresas, le hemos ayudado hasta que la empresa alcanza cierto nivel, y cuando pasa el cierto nivel les entregamos de vuelta a la empresa, porque yo disfruto el emprendimiento, lo mío es el emprendimiento. Así como soy terrible jugando fútbol y por eso no juego, yo soy muy bueno emprendiendo y incentivando a la gente a que emprenda empresas. Muchas veces llega la gente a punto de colgar los guantes a la Tecnolab, de empresas amigas y de gente cercana, y cuando salen de mi oficina me dicen, aquí no hay nada que quejarse, vamos a echarle para adelante porque sí se puede. Tenía un primo que estaba inclusive a punta de meterse en ley 550 y de cerrar su empresa, y hoy le está yendo excelentemente bien. ¿Por qué? El emprendedor tiene que seguir hacia adelante, y la gente del emprendimiento, uno puede tener 75 años y empezar de nuevo. A mí me parece que lo que no hay en Colombia es la cultura del emprendimiento. A la gente no la educan para que emprenda, a la gente no la incentivan a que emprenda, porque cogen la sombrilla de las empresas que ya existen, que fue más o menos lo que le pasaba a Barranquilla en la época. Barranquilla era industrial, por eso se llama distrito portuario, industrial y portuario. ¿Y por qué dejamos de tener industria? ¿Por qué se fue decayendo en cierto momento entre el año 70 y el 2000? Simplemente porque todo el mundo quería graduarse para salir a trabajar en las empresas del Grupo Santo Domingo en ese momento. Y no que el Grupo Santo Domingo hubiera hecho nada malo, todo lo contrario. Tenían todas las empresas, pero cuando se llevan a Bianca, cierran Reynolds, cierran Unial, Cofinorte cierra, claro, Barranquilla quedó huérfana. Se llevaron Peldar porque no emprendimos. Las ciudades necesitan emprendimiento, y es lo que se está viviendo hoy en Barranquilla. La cultura del emprendimiento y la cultura del sí se puede. Cristian, ¿por qué sentimos muchos, y aquí la culpa también la tenemos los medios de comunicación en gran parte, y yo no soy ajeno a las autocríticas, pero por qué sentimos muchos que los más jóvenes hemos entrado como en una línea de que nos merecemos todo y nos tienen que dar todo, y eso del emprendimiento y de levantarse temprano, como nos lo enseñaron nuestros campesinos paisas, como se lo enseñaron a usted, su familia árabe, su familia migrante, costeña? ¿Por qué siento o sentimos muchos que eso ha entrado en desuso? Que la madrugada, la de levantarse temprano, acostarse tarde, apostar, trabajar, empujar, tener algunos principios, llámelos Dios, llámelos espirituales, que lo acompañen para levantar la cabeza en momentos difíciles que todos tenemos que enfrentar en la vida, eso está como en desuso. Porque la gente se acostumbró a los resultados rápidos, y nada rápido es bueno. Yo siempre digo que cuando a mí me pintan de que el primer año voy a ganar plata en algo, no lo hago. ¿Y por qué? Porque no puede tener nada bueno en un negocio que tú a los 6 meses estás ganando dinero. El dinero se tiene que ganar a largo plazo cuando la idea es muy buena.
porque uno tiene que cultivar. Cuando tú siembras cacao, esperas 4 años para empezar a cosechar. Y yo siempre le digo a la gente, yo hubiera querido nacer de 1,85 de estatura. Hubiera querido tener una melena rubia, preferiblemente, unos ojos azules, tener el estómago cuadriculado, ser pierna y recta y no pierna cambada como las mías. Y nací con todo lo contrario, nací midiendo 1,76, gordito, sin pelo, con los ojos café como todo el mundo. Uno tiene que trabajar con lo que uno tiene. Y la gente se ha mal acostumbrado a que todo lo idealizan. La gente piensa que todo es fácil, que todo se puede lograr sin sacrificios. El lema mío es, el lema mío es como el lema de la Armada en Estados Unidos, que dice que ellos hacen más antes que las 6 de la mañana, que mucha gente en todo el día. Yo antes de 6 de la mañana he hecho el 30% de las cosas que yo necesitaba hacer en el día. ¿Pero por qué? Porque me la adelanto a todo el mundo. Sé lo que está pasando antes que todo el mundo, me informo antes que todo el mundo, salgo a hacer los emails de trabajo que tengo que hacer. Mis emails normalmente salen entre las 5 y las 7 de la mañana. He mandado todo lo que quiero hacer en el día. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo esperar a las 5 de la tarde para salir a hacer lo que debía hacer a las 8 de la mañana. Y la gente se acostumbró a que todo es gratis y fácil. La gente no quiere hacer dieta, sino tomarse unas pastillas para adelgazar. La gente se quiere poner lentes de contacto azules. La gente se quiere poner pelo artificial. La gente se quiere... Óyeme, o sea, trabaja con lo que tienes, sé feliz. Es muy cierto lo que dice don Cristian. La gente no ve sino el resultado, pero no sabe el trabajo que hay detrás de ese resultado. Don Cristian, si un empresario que nos está escuchando a esta hora en su oficina o va en su carro y nos oye y estaba pasando por una situación similar a la que usted tuvo hace algunos años, donde no tenía con qué pagar la nómina, donde no tenía un solo centavo para invertirle a la compañía, donde era cuestión de horas en las que usted decidiera cerrar la empresa porque no había otro camino, no había otra salida. Un empresario está hoy en esa situación. ¿Usted qué le diría? Háblele al oído de ese empresario que lo está escuchando al otro lado. No, es que lo importante no es que él me esté escuchando a mí, Dios lo está escuchando. Y Dios premia siempre a la gente que es persistente, que está haciendo lo correcto, que está en el camino correcto, que está guiando, que está liderando, que se está sacrificando. Uno lo único que tiene que tener es un poquito de paciencia. Por eso cuando la gente me pregunta ¿cuál es tu canción preferida? Yo digo, tengo derecho a ser feliz, porque hay una estrofa que dice, ¿quién no ha visto todo derrumbado a su alrededor? Y la única manera de que crezca todo es cuando tú le das tiempo a la lluvia y el sol, que reconstruya lo que el huracán, el negocio, la quiebra, te tumbó. Uno tiene que darle tiempo al tiempo de que todo vuelve a su principio y a su lugar. Uno lo que no puede hacer es desenfocarse ni bajar los brazos. Arrodillado, nunca, ante nadie. Uno solamente se arrodilla ante Dios en los negocios, hay que seguirle dando la cara, echando para adelante, persistiendo, tratando bien a la gente que trabaja con uno, creándoles disciplina de empresa. En nuestra fábrica hubo un momento en que nosotros pagamos 2 quincenas atrasadas, pagamos la quincena que se vencía mañana dentro de 30 días y la gente seguía trabajando porque veía que teníamos la dirección correcta que nosotros queríamos. Yo viví en un apartamento alquilado durante 18 años, el mismo apartamento alquilado. La gente me decía, pero ¿por qué no lo compras si lo has pagado 4 veces al dueño? Porque yo necesitaba el dinero, en vez de salir a lucirlo en un carro, en una casa, en un viaje, en un suéter, en un reloj, lo necesitaba en la fábrica funcionando, trabajando, sembrando. El que siembra siempre cosecha mucho más de lo que siembra. Y por eso tenemos que sembrar y seguir creyendo. Cristian, lo saluda Laura Newton desde Washington. Yo quisiera preguntarle, usted dice que en Colombia no existe la cultura de cultivar el emprendimiento, pero entonces, ¿cómo se enseña? ¿Cómo se incentiva a emprender? Yo fui a una charla en la Universidad del Norte hace 5 o 6 años una vez, que me invitaron y pregunté
A propósito, pregunté, bueno, ¿quiénes quieren trabajar aquí en Cementos Argos? Y alzaron la mano como 18. ¿Y quiénes quieren trabajar en Promigada? Y alzaron la mano 9. ¿Y quiénes quieren trabajar en Tecnolá? Y ellos, por congraciarse conmigo, alzaron la mano 28. Y los otros alzaron la mano por trabajar en Casas del Caribe. Y al final, casi todos habían alzado la mano para trabajar en algún sitio. Yo cuando salí de la universidad, yo no quería trabajar en ninguna parte. Yo quería trabajar para mí. Quería crear empresas, quería probar, y probamos muchas empresas, y probamos muchas cosas, y nos quebramos muchas veces, y nos ha ido mal en muchos negocios, pero había esa gana de emprender. Ahora, yo no sé por qué la gente no ha entendido de que si nosotros le pudiéramos vender, por ejemplo, a Estados Unidos 3 billones más, 2 billones más de dólares, que en un mercado que está al lado, que paga bien, que es fuerte, además con quien tenemos un tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿cómo es posible de que nosotros, los empresarios, no abramos los ojos de un mercado tan grande que tenemos al lado y todos se lo tengan que jalar de la China? No tenemos una fábrica de televisores, una fábrica de computadores, una fábrica de celulares. Pues se perdió el emprendimiento, la gente no quiere hacer nada, la gente quiere hacer lo mismo y que el Estado provea, y el Estado se alimenta es de lo que los empresarios y emprendedores generan. Entonces, el círculo vicioso está planteado. Es verdad que hay mucha evasión, es verdad que hay mucho contrabando, que es un flagelo que hay que terminar, pero el principal problema que tiene Colombia no es ese. En mi opinión, el principal problema que tiene Colombia es que la gente no quiere tener, sino que el resto no tenga. Nosotros tenemos que incentivar que toda la gente suba. Esto no se trata de bajarlo a uno, a los que tienen, es a los que no tienen, subirlos de nivel, que sí puedan emprender, que sí puedan cultivar. Yo tengo por lo menos 20 ex empleados míos que hoy tienen sus empresas. Yo les vendo productos y ellos instalan y venden el producto y ganan buen dinero. ¿Pero por qué? Se arriesgaron a irse y a montar su negocio, y a mí me encanta que se vayan y que traten y que inclusive salgan adelante. ¿Sí? ¿Qué mayor satisfacción de que todo el mundo todo el mundo consiga? Sí. ¿Te imaginas lo que debe ser que uno sea el único que ve en una tierra de tuertos? ¿Y de qué te sirve? Cristian, a todos los que le están escuchando en este momento y que están escribiendo y que mandan mensajes y que felicitan y que lo tienen a usted muy buen concepto, y aquellos que hoy se levantan por la mañana con la cabeza agachada porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque cada vez es más complejo, y aquellos emprendedores que se ven frente a este montón de dificultades, unas palabras de aliento, Cristian, por favor. Ante todo, Luis Carlos, te quedaste corto en el sentido de que nosotros no hacemos vidrios y ventanas, nosotros le hacemos la ingeniería y el diseño, todo por ingenieros y arquitectos colombianos, en su mayoría barranquilleros, porque una cosa es fabricar un producto de otro y otra es que tú diseñas y le haces ingeniería al producto. El país lo único que tiene es futuro. Nosotros tenemos un futuro, somos un país de gente buena, de gente capaz, de gente leal, de gente inteligente, de gente trabajadora y laboriosa. Nosotros tenemos la posición geográfica perfecta, podemos llegar en el Océano Pacífico, a Los Ángeles, podemos llegar en el Atlántico, a Miami, a Nueva York, a Houston, a New Orleans, te podemos llegar a Europa muy barato, porque somos un país netamente importador. Lo único que nosotros tenemos que es ponernos la meta de emprender, de crear industria, de incentivar a la gente para que la gente salga adelante. Este es un país totalmente viable. Se han inventado que es un país inviable. No es verdad. El ambiente negativo que se vive es porque nos hemos metido en un círculo vicioso del cual solamente nosotros mismos nos podemos sacar y empezar a creer, empezar a confiar en Dios y empezar a echar hacia adelante. Yo les invito a que nos paremos de quejar y empecemos a darle duro, que sí se puede, las oportunidades llegan. Nosotros somos un ejemplo de lo que es el renacer. Hemos renacido varias veces cuando nos han cortado las piernas, todavía seguimos pasando muchas veces dificultades, pero aquí estamos echando para adelante y eso es lo que le deseamos
a todo el mundo y que tengan un feliz día. Y me voy triste porque Cristina no me hizo ni una sola pregunta en toda la mañana. Que tengan buen día. Cristian, me las ha tumbado todas el director. No, tristísimo, me siento maltratado, Cristina, pero bueno. Don Cristian, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, casi una hora, de las lecciones que necesitamos los colombianos de los empresarios exitosos como usted, que son hechos a pulso y que nos enseñan todos los días a que adversidades hay, pero también tenemos todo para superarlas. Muchas gracias, señor Dáez, muy gentil. Muchas gracias. De lunes a viernes, escucha a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. En la FM, las noticias como son, noticias como son, noticias como son, noticias como son, noticias como son.